Romanos 11 del 2 al 32 y Jeremías 1 del 1 al 23. Y bueno, como ya hemos visto veces anteriores lo que ha pasado con Pinjas y el celo que él tenía a la palabra del Eterno y a las acciones, ¿no? Que justamente él lo que hizo fue salvar prácticamente al pueblo de que cayera justamente bajo la maldición de Dios, porque Dios ya lo estaba apuntando, porque estaban rompiendo mandamientos. En este caso, este hijo de Saulón y esta otra muchacha, aquí ya le a la escritura, si le leemos un poquito. Fue todo lo que aconteció después de lo que aconteció con el profeta Balaam, ¿verdad? Que en realidad no era un profeta de Dios. Justamente dice entonces, habló Yahweh a Moisés diciendo, Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor, o sea, mi ira, de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos, por cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Dice acá justamente la palabra que él no destruyó en ese momento al pueblo de Israel por el celo de Fines. ¿Y qué fue lo que hizo Fines? Dice así, por tanto, diles, he aquí que yo establezco mi pacto de paz con él, y tendrá él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por Dios y hizo expiación por los hijos de Israel. Dice que el nombre del varón que fue muerto con la madianita era Senri, hijo de Salú y jefe justamente de la tribu de Simeón. Era un jefe, o sea, no era sin tirar a nadie abajo, no era cualquier persona, cualquier creyente que recién comenzaba, sino que era un jefe prácticamente, con liderazgo, ¿no?, de la tribu de Simeón. Y el nombre de la mujer madianita muerta era Cosbi, hija de Sur, también era una hija de un príncipe de los pueblos y padre de la familia en Madián. Recuerden que Balac quería destruir justamente a los israelitas porque le tenía temor y mandó a buscar al profeta Balán para que maldijera justamente al pueblo de Israel porque tenía miedo de que lo destruyera. Pero vemos en todas partes que todas las veces que Balán iba a maldecir al pueblo de Israel terminaba bendiciéndolo. Y cuando termina todo esto, acontece que Balán le intuye a Balac que el único método que podía justamente revelarle para que los hijos de Israel perdieran la bendición y cayeran en maldición era a través de las mujeres, que las preparó justamente, le pidió que se vistieran de manera atractiva y de esa manera ellos tentaron justamente a los hijos de Israel y cayeron en ese pecado. Y una de las cosas aquí este hijo de la Simeón justamente fue directamente a Israel, a donde estaban ellos acampando, a cometer esta lujuria justamente con la madianita, y fue ahí que Fines fue que actuó y los mató a los dos, lo atravesó a los dos con la lanza, y fue de esa manera que Dios vio que había gente celosa de su palabra y por eso no los mató a todos de una. Y yo lo que quería compartir con ustedes era justamente las lecturas sugeridas, porque las lecturas sugeridas justamente nos dice así, a ver si lo encuentro acá, Jeremías, acá tenemos Jeremías 1:1. Dice, estas son las palabras de Jeremías, hijo de Gilquías. Jeremías provenía de una familia sacerdotal de Anatot, ciudad del territorio de Benjamín. Y dice, la palabra del Señor vino a Jeremías en el año 13 del reinado Josías, hijo de Amón. Esto es algo que siempre me gusta hacer hincapié después que lo aprendí, porque todo se aprende y se revela gracias al Eterno. Sabemos que quien vino acá, muchas veces nosotros pensamos que era revelación, y en realidad sí era revelación, pero era Yeshua mismo,
o Yahweh menor, como lo conocen mucho, que vino a Jeremías. Vieron que dice la palabra del Señor. ¿Quién es la palabra del Señor? Yeshua, Jesús. La palabra del Señor vino a Jeremías diciendo, y vino en el año 13, dice, y también vino a él durante el reinado de Josías, de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá, y hasta el fin del reinado de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá. Es decir, que hasta el quinto mes del año 11 de su reinado, cuando la población de Jerusalén justamente fue deportada a Babilonia. Y lo que quería hacer hincapié acá justamente era el tema que es muy delicado hablar en nombre del Señor. Es muy delicado decir el Señor dijo o el Señor me reveló. Debemos tener mucho cuidado y temor de hablar ciertas cosas. Porque si no viene justamente Yeshua o a través del Espíritu revelando cosas que son verdaderamente de Dios, a veces los profetas hablan por boca de hombre y no por boca de Dios mismo. En Jeremías 25:3, justamente, como le dije hace un rato, dice que del año 13 de Josías, hijo de Amón y rey de Judá, hasta hoy, en estos 23 años, dice, ha venido a mí la palabra del Señor. Y os he hablado repetidas veces, pero el pueblo no habéis escuchado. Y también en el versículo 12 del capítulo 28, esto es por algo que aconteció de una falsa profecía que se la voy a leer dentro de un ratito, dice, entonces vino a Jeremías la palabra del Señor. Vemos, acá vamos a tocar varias escrituras donde dice que vino la palabra del Señor. Recuerden que la palabra del Señor es Jesús, es Yeshua, todavía no venido en carne como Jesús, sino como conocido como muchas veces Yahweh menor, la palabra de Yahweh, el ángel del rostro, el Panín o el ángel de Yahweh. Dice que vino a Jeremías la palabra del Señor después que Ananías había roto el yugo del cuello del profeta Jeremías. Luego en el próximo capítulo le explicaré lo que fue que aconteció ahí para que entremos en el contexto. Dice, ve y habla a Ananías diciendo, así dice el Señor. Pero vemos que el profeta Jeremías dice, así dice el Señor, pero vemos también que antes vino la palabra de Yahweh hablándole, justamente que le dijera esta revelación. Y le dice, has roto yugos de madera, ¿no? Hablando de Ananías, pero en su lugar harás yugo de hierro. En Jeremías 1:2, capítulo 1, versículo 2, dice, ¿a quién vino la palabra del Señor en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13 de su reinado? Justamente vino a Jeremías. En Jeremías 29:30 dice, entonces vino la palabra del Señor a Jeremías diciendo. ¿Pueden ver el contexto? ¿Pueden ver la palabra? Como dice, entonces vino la palabra del Señor a Jeremías diciendo, o hablando, también dicen en otras versiones. En Segunda de Reyes 24 dice, y aconteció que antes que Isaías hubiera salido del patio central, vino a él la palabra del Señor diciendo. Tomé estas escrituras porque justamente está hablando de algunas de las veces que Yeshua, Jesús, se presentaba en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento. Incluso en Primera de Crónicas 17:13, y sucedió, dice, que esa misma noche la palabra de Dios vino a Natán diciendo. En Daniel, capítulo 9, versículo 2, nos dice así. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, pude entender en los libros el número de los años en que, por la palabra del Señor, fue revelada al profeta Jeremías, debía cumplirse las desolaciones de Jerusalén 70 años. Vemos que aquí Daniel nuevamente está afirmando que esta palabra fue revelada por Yeshua, por Jesús, directamente al profeta Jeremías. La palabra del Eterno directamente venía a Jeremías y le hablaba. Y entrando en el contexto, estaba explicando justamente
¿Por qué debemos entender cuando habla a Dios o distinguir cuando habla un falso profeta? O nosotros mismos es muy difícil de que no tengamos temor de decir Yahweh me dijo, Dios me dijo. Eh, yo por lo general utilizo siempre las escrituras, salvo que sea algo muy directo y muy seguro de lo que Dios diga, porque lo que Dios dice tiene que cumplirse, porque si no quedamos como falso profeta o una falsa profecía, dice la escritura, ¿verdad? Y no estoy hablando de profeta como grado, sino que el Señor puede hablar a cualquiera de ustedes, porque en las escrituras dice que hasta nuestros hijos profetizarían en los últimos días. Así que en el capítulo 28 de Jeremías, versículo 1, nos dice así: en el quinto mes de ese mismo año cuarto, es decir, al comienzo del reinado Sedequías, rey de Judá, el profeta Jeremías, hijo de Asur, que era de Gabaón, me dijo, en la casa del Señor, en presencia de los sacerdotes y todo el pueblo. Esto fue lo que dijo el profeta Ananías. En algunas versiones las pueden ver con J, en otras versiones las pueden ver con H, pero la H sonaba muchas veces como la J. Bueno, así que esta fue la profecía que Ananías dijo al pueblo. Así dice el Señor Todopoderoso, Dios de Israel. Voy a quebrar el yugo del rey de Babilonia. Dentro de 2 años volveré a este lugar todos los utensilios que Nabucodonosor, rey de Babilonia, se llevó de la casa del Señor a Babilonia. También haré que vuelvan a este lugar Jeconías, hijo de Joacim, rey de Judá, y todos los que fueron deportados de Judá a Babilonia. Y voy a quebrar el yugo del rey de Babilonia, yo el Señor lo afirmo. Vemos que esta profecía no la está dando Jeremías, esta profecía la está dando Ananías, y está afirmando que el Dios de Israel le habló y dijo. Y sigue diciendo en el versículo 5, en la presencia de los sacerdotes y además en todo el pueblo que estaba en la casa del Señor, el profeta Jeremías le respondió al profeta Ananías. Amén, le dijo. Que así lo haga el Señor. Que cumpla el Señor las palabras que has profetizado. Que devuelva a este lugar los utensilios de la casa del Señor y todos los que fueron deportados a Babilonia. Pero presta atención a lo que voy a decirles, a ti y a todo el pueblo que está presente ahí. Los profetas anteriores profetizaron guerra, profetizaron hambre y pestilencia contra numerosas naciones y grandes reinos, pero a un profeta que anuncia paz, que se le reconoce como profeta verdaderamente enviado por el Señor, solo se cumplen sus palabras. Acá lo que vemos justamente es que Jeremías escuchó la supuesta profecía que hizo Hananías, y dijo amén incluso, pero además le dijo que los profetas anteriores habían profetizado otra cosa, y que sabemos que en las escrituras están profetizadas ciertas cosas, y nosotros como seguidores del Mesías debemos tener mucho cuidado en profetizar cosas desiguales a los que nuestros antepasados profetas o siervos del Señor han profetizado. Sabemos cómo vivían, sabemos cómo eran, sabemos que han muerto por causa de la palabra del Señor, y nosotros como seguidores del Mesías hoy en día no podemos salir ante el pueblo a decir cualquier cosa o cosas favorables para que el pueblo quede contento y después no se cumpla. Como dice en el versículo 8, dice, los profetas que nos han precedido profetizaron guerra, o sea, todo contrario a lo que estaba profetizando el profeta Hananías en estas palabras. Y como dice a él, que verdaderamente si fue enviado por el Señor, deben cumplirse sus palabras. Entonces, el profeta Hananías tomó el yugo, dice, que estaba sobre el cuello del profeta Jeremías y lo quebró y dijo en presencia de todo el pueblo.
No sé por qué motivo, debemos buscar en el contexto, como Dios le había mandado a Jeremías que se hiciera un yugo de madera y se lo pusiera en su cuello. Y vemos que aquí Ananías como parte de la profecía que está diciendo, y como que no le gustó mucho lo que le dijo Jeremías, le rompe el yugo que está en su cuello. Y en presencia justamente de todo el pueblo. Dice, así dice el Señor. Dice, de esta manera voy a quebrar dentro de 2 años el yugo de Nabucodonosor, rey de Babilonia, que pesa sobre el cuello de todas las naciones. Ahora el profeta Jeremías, por su parte, optó por seguir su camino. Algún tiempo después de que el profeta Ananías quebrara el yugo que pesaba sobre el cuello de Jeremías, la palabra del Señor, o sea, Yeshua, el ángel del Señor, vino a este profeta. Ve y adviértele, dice a Ananías, que así dice el Señor. Vemos que aquí directamente Yeshua o la palabra del Señor viene Jeremías y le manda una palabra directamente al profeta Ananías. Y le dice así, tú has quebrado un yugo de madera, pero yo haré en su lugar un yugo de hierro. Porque así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel. Voy a poner un yugo de hierro sobre el cuello de todas estas naciones para someterlas a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y ellas se sujetarán a él. También las bestias del campo las someteré a su poder. Entonces el profeta Jeremías le dijo al profeta Ananías, presta mucha atención. A pesar de que el Señor no te ha enviado, tú has hecho que este pueblo confíe en una mentira. Por eso así te dice el Señor, voy a hacer que desaparezcas de la faz de la tierra, puesto que has incitado a la rebelión contra el Señor, y este mismo año morirás. En efecto, el profeta Ananías murió en el mes séptimo de ese mismo año. Hasta aquí termina la escritura que quería compartir con ustedes. Justamente no está, perdón que están pidiendo para entrar, no he podido entrar aquí. Creo que de vuelta está fallando el sistema. Shalom, Shami, el profeta Marcos, veo que querían entrar y no podían entrar. Como le estaba explicando recién a los hermanos, tenemos una falla en el Google Meet que no sé. Shalom a todos. Shalom Marco, ¿cómo estás? Yahweh Bien, te bien, sí bendiga. estaba, que no podía entrar, le había mandado un mensaje, hasta a Adrián le mandé un mensaje, porque digo, por ahí No, estaba hablando Rubén Adrián no y lo vi por aquí. No, justamente el sábado pasado supuestamente habíamos arreglado el botón de entrada automática, pero se ve que está fallando de nuevo y en la otra pantalla no lo veía. Bueno, justamente estaba compartiendo una lectura sugerida sobre el profeta Hananías y el profeta Jeremías. Estaba explicando justamente que cuando dice que la palabra de Yahweh vino a Jeremías diciendo que es Yeshua mismo, que le habla directamente a Jeremías y a los otros siervos que hay en las escrituras, como cuando dice el ángel de Yahweh vino a mí diciendo, el ángel de rostro o la palabra del Señor. Y justamente estaba eh, mostrando con las escrituras que es muy delicado decir el Señor me dijo o el Señor vino a mí diciendo, porque justamente lo que decimos o profetizamos o decimos que el Señor nos dijo debe cumplirse para la que profecía no sea falsa o no sea una mentira y el pueblo caiga en esa mentira. Y justamente lo que aconteció acá con Ananías. Ananías dio una profecía que en 2 años el pueblo de Israel iba a ser liberado de las manos de Nabucodonosor y que el pueblo iba a volver a Israel. Y si bien Jeremías dice amén
el tema que a veces uno quiere que se cumpla ciertas cosas, pero también advirtió al pueblo, porque estaba todo el pueblo presente, que los profetas anteriores habían profetizado una cosa contraria, o sea, habían profetizado guerra, pestilencia, pestes y cautividad justamente. Y más adelante viene nuevamente la palabra de Dios hablando a Jeremías y dándole una palabra para que se la diga directamente a Hananías. Lo amonesta contra una profecía que Dios no le habló, que habló de parte de él directamente, y por esa causa en poco tiempo lo lleva a la muerte y vemos que el pueblo de Israel cae en las manos de Nabucodonosor y sigue cautivo y más que antes, porque si antes bien tenía como un, un cuello de madera, ahora justamente lo había hecho como más firmes, de hierro, porque Hananías había roto ese cuello en simbolismo de que así se iba a romper justamente eh, la maldición que estaba sobre el pueblo de Israel. Y vemos que la maldición, por creer en esa profecía, fue más grande y fueron cautivos mucho más tiempo por esa falsa profecía y por creer justamente que el Señor estaba hablando y no era el Señor que estaba hablando, sino que era Hananías por parte del mismo. Bueno, profeta Marcos, Shalom, Shalom Oscar Cisnero, Yahweh les bendiga. Bueno, esta parte ya quedó grabada, después se las voy a compartir para que ustedes la puedan escuchar en YouTube. Y le doy paso al profeta Marcos que va a compartir una palabra con nosotros hoy. Adelante, Marcos. Shalom hermanos, ¿cómo están? Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Bueno, estábamos Amén. con un problemita ahí y bueno, digo, Rubén debe estar ocupado dando la enseñanza que no está viendo que estaba pidiendo ahí entrar. Pero bueno, sé que era un problema general, pero bueno, gracias a Dios, Dios nos permite hoy estar y que les pueda compartir hoy les traigo una pequeña reflexión con la porción que hoy nos toca, ¿sí? Y tiene que ver hoy con lo que son las tomas de decisiones que tenemos muchas veces en nuestra vida. Creo que el pastor ha hablado siempre mucho acerca de esto y quiero tomar un pequeño verso del libro de Números, capítulo 27, en el verso 5, dice, entonces Moisés presentó el caso ante el Señor. Ese solo versículo quiero tomar y en esta situación que estaba pasando, si después leemos la porción o si hemos leído la porción, eh, una situación donde alguien muere y este varón no tenía hijos varones, tenía hijas. Entonces las hijas lo que hicieron fue pedirle a Moisés que intervenga para que no pierdan ellos parte de la heredad, ¿no? Entonces, porque las herencias en el tiempo del pueblo de Dios, o las promesas siempre iban a los hijos varones, ¿no? Toda la heredad que le daba el padre y parte iba para al primogénito, ¿no? Entonces, para las mujeres no había nada. Entonces lo que hicieron estas mujeres era pedirle a Moisés que intervenga para que no pierdan ellos su heredad. Entonces lo que Moisés hizo no se basó en esto, sino que, como dijo ahí, él presentó este caso ante el Eterno, ante nuestro Padre. Y Jesús le da una respuesta, Dios le da una respuesta a Moisés, ¿no? Aquí quiero ir y reflexionar con esto, que muchas veces nosotros en nuestra vida y en situaciones que a veces nos pasan, a veces tomamos decisiones por nuestros propios impulsos y no le consultamos a Dios. No sé si ustedes recuerdan a Juan y Santiago, que Jesús le puso hijos del trueno, ¿no? ¿A qué se debía eso? Que ellos vivieron una situación que no encontraban alojamiento en Samaria. Entonces dijeron, Jesús quiere que hagamos descender fuego como lo hizo Elías y que consuma esto a este lugar. Entonces Jesús le respondió, le dijo, no sabéis de qué espíritu sois. Y es ahí donde nace digamos, el nombre de hijos del trueno, por su carácter fuerte, ¿no? Que ellos tenían para con esto. Entonces, como que ellos ni siquiera, ellos tomaron una decisión por sus propios impulsos de lo que habían ellos, por ese carácter fuerte,
y dijeron, Señor, ¿quieres que hagamos descender fuego? Y no fueron, no tuvieron esa capacidad o no pensaron en ese momento en preguntarle a Jesús, Señor, ¿qué haremos? Esta gente no nos quiere dar alojamiento, ¿qué dices tú? ¿Qué guía nos das? ¿No? Y entonces esto nos enseña a nosotros que por más que sean pequeñas cosas en nuestra vida, donde tengamos que tomar una decisión, siempre se lo consultemos al Señor. Y fíjese que en el libro de Proverbios, capítulo 16, en el verso 1 dice que nosotros podemos hacer nuestros propios planes, pero la respuesta correcta viene del Señor. Y después en el verso 3 dice, pon todo lo que hagas en manos del Señor y tus planes tendrán éxito. Por eso, hermanos, cada vez que tengamos que tomar una decisión, ya sea para hacer algo o estamos por enfrentar alguna situación y la cual nosotros debemos tomar una decisión, porque muchas veces cuando pasamos momentos difíciles, que nos toca tomar una decisión, muchas veces yo creo que alguna vez nos ha pasado, a mí me ha pasado muchas veces tomar una decisión por lo que yo he sentido, por esas emociones que hay dentro, y nos hemos equivocado. Y después, reflexionando, decimos, por qué no le consulté al Señor primeramente, ¿no? Eh, entonces, antes de tomar una decisión, qué bueno sería de tener ese corazón humilde y presentarle nuestros casos al Señor, porque Él nos va a dar la respuesta correcta, así como lo dice en Proverbios, que nosotros podemos tomar nuestras propias decisiones, pero la respuesta correcta siempre va a venir del Señor. Jesús cuando Él iba y oraba, ¿y Él por qué lo hacía? Porque Él decía, yo no hago nada sin lo que el Padre me guíe. Jesús todas las veces, todas las mañanas iba a orar. ¿Por qué? Porque él le pedía esa guía a su padre, a nuestro Padre, para hacer las cosas conforme a él le había enviado. Entonces, qué bueno que nos hayan dejado todas estas enseñanzas, ¿no? Tanto Moisés, Jesús, para que nosotros hoy aprendamos. Y que hoy, digamos, cuando tengamos que tomar una decisión en nuestras vidas, y ya sea por más pequeño que sea para nosotros, podamos consultarle a Dios. Siempre hablo yo de que soy muy, a mí si hay algo que me saca, como decimos nosotros, que como me estresa o me pone mal, es con la tecnología, cuando quiero hacer algún trabajo en la computadora y bueno, y a veces por cuestiones de que a veces los programas no responden a ciertas cosas, a mí lo que me sucede es que me pone mal, me pongo nervioso, me enfado, y he llegado hasta romper cosas porque digo, no puede ser que esto no me responde y yo decido de entregar esto y una vez cuando vivía con mi padre, estaba haciendo un trabajo y no podía, estaba nervioso y estaba mal y ya estaba empezando a golpear las cosas, porque cuando uno no quiere andar, fíjese que a veces golpeamos las cosas. Mi madre me dice, sí, y por qué no le pedís a Dios? Digo, ¿por qué Dios va a estar metido en las computaciones, en la computadora? Entonces me tomé un momento, lo dejé porque ya me había cansado, por así decir, y, y reflexioné con este consejo que me dio mi madre. Y en ese momento, como que ya calmé, hablé con Dios, consulté con Dios y le dije, Señor, yo tengo que entregar esto. Te pido que me ayudes, que me des la guía para poder hacerlo. Luego fui, me senté en la computadora y las cosas anduvieron perfectamente. Y ahí yo aprendí y entendí que por más pequeño que sea para nosotros o algo insignificante y diciendo, no, que Dios va a estar en este lugar o puesto en este lugar, metido acá. Y ahí entendí que Dios está en todo en nuestra vida. En cada situación, en cada lugar que nosotros le damos a Dios, Él siempre está. Por eso, en esta enseñanza de hoy, lo que Moisés nos deja, lo que Jesús nos deja, esta hermosa palabra, que podamos presentar nuestros casos siempre a nuestro Padre. Él tiene la respuesta correcta. Y como dice en Proverbio, podemos hacer nuestros propios planes, podemos tomar nosotros nuestras propias decisiones, pero la respuesta correcta siempre la va a tener Él.
Y qué bueno que hoy podamos aprender estas cosas y que podamos tomar decisiones con lo que el Señor nos diga. Eh, siempre suelo decir en la congregación que Dios está en todas partes, ¿no? Pero en el único lugar que Él no está, Él no está en nuestras decisiones. Porque esas decisiones a veces, muchas veces las tomamos nosotros y Dios no está ahí. Como que Dios no interviene cuando nosotros tomamos decisiones. Por eso es que es bueno que tengamos un corazón humilde y podamos nosotros consultarle a Dios y pedirle, Señor, yo necesito, estoy haciendo un proyecto, estoy a punto de tomar una decisión, no sé, comprar una casa, comprar un vehículo. eh, Me pasó una vez también, a mí me gusta contar los testimonios porque uno ha aprendido así, ¿no? De los errores aprendemos. Tuvimos que, del trabajo que estaba, buscar un vehículo y el vehículo estaba mal, estaba destrozado. Y bueno, ese viaje fue todo un problema, que yo estaba frustrado. Y me acuerdo que le comento al pastor. Y el pastor, la respuesta que me dio, dice, Marco, no, le hubieses consultado primero a Dios. Hubieses pedido consejo antes de tomar esa decisión de ir y hacer ese trabajo. Entonces, qué bueno que cada vez que podamos tomar esas decisiones, que podamos hoy recordar que cuando tengamos que tomar una decisión, poderle consultar a Dios. Y por más que sea algo para nosotros, vuelvo a repetir esto porque que quiero que quede marcado, ¿no? Por más que sea algo insignificante, por así decirlo, algo pequeño, que pueda estar Dios, que nosotros le podamos brindar el lugar a Dios. Y entonces, de esa manera nosotros mostramos un corazón humilde delante de Dios. Así como lo hizo Moisés, Moisés tenía la potestad de decir, no, ustedes no son parte de esto, a ustedes no les corresponde la herencia. Sin embargo, él, con un corazón humilde, que quizás no supo dar una respuesta, cuando muchas veces no sabemos dar una respuesta, qué bueno que podamos preguntar. Es decir, yo no sé, reconocer que no sabemos y pedir, es decir, una respuesta. Porque fíjese que a veces los corazones orgullosos, para no quedar mal delante de las personas, hablando de en situaciones, ellos dan una respuesta y pues esas respuestas pueden ser equivocadas. Eh, el vergonzoso también a veces quiere dar una respuesta y se equivoca para no pasar vergüenza. Este, entonces, qué bueno que nosotros tener un corazón humilde y pedir una respuesta para nosotros y decir, Señor, yo no sé, Señor, no sé cómo tomar esta decisión, no sé qué hacer. Este, yo hoy tomo esta palabra de proverbio y digo, Señor, tú tienes la respuesta correcta, yo no quiero tomar una decisión errónea. El Señor nos ha dejado las escrituras para que nosotros aprendamos y aprendamos a vivir. Entonces, qué bueno que hoy Dios nos enseña esto, que en cada situación que nosotros necesitemos, podamos consultarle a Dios y Él está para respondernos. Dios nos habla a todos. Siempre les digo esto también a los hermanos en la congregación, que muchas veces, pastor, ore por esto, ore por... Y yo le decía al pastor, pastor, si yo fuera pastor, le digo, "Bueno, hermano, ore usted, porque Dios también nos escucha a nosotros. Nosotros estamos como hermanos, como congregación, para, como dice la Escritura, llevar la carga los unos a los otros y orar, ayudar en la oración. Pero cada uno de nosotros tenemos que tener esa comunión con el Señor, de brindarle ese lugar a Dios en nuestras vidas y tener esa relación con Dios. O sea, si nosotros no tenemos una relación de todos los días con el Señor, jamás vamos a poder escuchar su voz. Y Dios nos enseña. De esa manera nosotros, ¿cómo sabemos? Bueno, recién Rubén hablaba acerca de las profecías, que a veces cuando uno dice así dice el Señor es comprometerse, digamos, es algo, digamos, de un compromiso grande, ¿no? Eh, pero uno cuando pasa tiempo con alguien, hablemos de la vida, uno reconoce, yo hoy sí eh, convivido he escuchado muchas veces a Rubén, he escuchado muchas veces, por ejemplo, al hermano Oscar que está aquí, que hemos compartido, y yo me voy a dar cuenta que cuando habla Rubén, que es Rubén, si habla el hermano Oscar,
sí, que es Oscar, porque bueno, los conozco, hemos compartido tiempo, bueno, con Rubén más que nada en lo virtual, pero reconozco su voz y cuando Rubén habla sé quién es él. Por ejemplo, aquí tenemos a Yami Sosa, a la hermana Marga, que con ellas mucho no las he escuchado, entonces si ellas hablan hoy, no voy a saber si es Yami o si es la hermana Marga, porque no las he escuchado siempre, ¿no? Entonces no sé identificar su voz. En cambio, yo digo, bueno, cuando habla Rubén, sé que es Rubén, y eso habla de que nosotros, al tener una relación íntima con el Señor, podemos identificar cuando Él nos habla. Cuando pasamos tiempo con Él y Él nos habla a nosotros, nosotros podemos identificar su voz. Porque muchas veces los espíritus vienen para confundirnos. Entonces tenemos que tener ese tiempo con el Señor y darle lugar en todo al Señor, que Él sea quien guíe nuestra vida, a través de su espíritu, quien guía nuestras vidas, ¿no? Entonces, hermanos, bueno, hoy quiero dejarles esto de esta palabra, en esta reflexión, en esta porción, que cada decisión que tomemos podamos hablarlo con Dios, que podamos pedirle a Dios que nos dé la respuesta correcta. Cada caso, lo que, lo que sea, por más que sea pequeño, podemos decir, hablar con el Padre, porque tenemos nosotros ese privilegio también de llegar hasta el Padre en oración y pedirle. Entonces, hermanos, hoy podemos hablar con Él y decir, Señor, yo tengo esta situación o tengo este proyecto y yo necesito tu respuesta, porque porque yo sé, como así nos enseñan las Escrituras en Proverbios, que la respuesta correcta viene de ti. Bueno, hermanos, quería dejarles esto pequeño de esta pequeña reflexión para que también la pongamos en práctica, ¿no? De que cada cosa que tomemos, decisiones que tengamos que tomar o acciones que tengamos que hacer, le pidamos al Señor. Siempre digo que Jesús ha sido el mejor ejemplo en esto. Todas las mañanas oraba y decía, yo no hago nada sin lo que el Padre me guía. Entonces Jesús hacía milagros, predicaba, conocemos la historia de Jesús, ¿no? Pero él todo lo que hacía antes, él comenzaba su día pidiéndole la guía al Señor. Por eso, hermanos, que hoy podamos reflexionar sobre que en todo momento, que en todo espacio de nuestra vida esté el Señor y que cada decisión y que cada paso que querramos dar, siempre le preguntemos al Eterno, le llevemos nuestros casos a Él. Amén. Bueno, Rubén, esto quería dejar de... Yo soy cortito para compartir, así el pastor es más extenso, ¿no? Pero quería dejarle esto de reflexión en este día de reposo que tenemos.